el programa de hoy está dedicado más bien a pensar el tema de las representaciones sexo-género, disidentes y afectivas dentro de la cultura pop y cómo es que estas representaciones impactan positiva o negativamente en la cotidianidad de cada uno de nosotros, así como en la reproducción de experiencias y narrativas produciendo o negando otras formas de existencia. Em, Antes de pasar a nuestro tema y a nuestras respectivas secciones que hemos estado habilitando durante esta aventura, quiero darle la bienvenida a Emal, que está con nosotros, y a Ferca, que en breve arribará, como es su costumbre llegar. Entonces, ¿cómo estás, Emal? Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto saludarles, gracias a las personas que nos están escuchando en vivo y también a las que nos escucharán después. Y pues me emociona bastante el tema de hoy, ¿no? Sobre representación LGBT en la cultura pop, porque creo que hasta la propia idea de representación tiene muchos debates alrededor de ella. Y también está padre pensar a las figuras o personajes que quizá nos han inspirado, nos han ayudado a este, pues no sé, como a identificarnos, ¿no? De cierta manera, yo creo que tiene mucha relevancia específicamente cuando estamos por salir del closet, como le decimos. Pero bueno, ahorita vamos a andar en eso. Claro, no había pensado en ello, en ese momento de la salida del closet. Pero bueno, sin más, vamos a pasar al tema, ¿no? Y voy a volver a como comentarles de qué pensamos el día de hoy hablar, ¿no? Y el programa de hoy está dedicado justo a pensar todo el tema de las representaciones sexo, género, disidentes, ¿no? Y afectivas también. Dentro de la cultura pop, ¿no? Y por cultura pop igual ahorita podemos elaborarlo más. Y cómo es que estas representaciones impactan, ya sea positiva o negativamente, en la cotidianidad de cada une de nosotros. Em, Así como también este tipo de eh, cosas positivas o negativas puede impactar, ¿no? Ya sea en la producción de experiencias y narrativas, ya sea también negando la existencia de otro tipo de vidas. Y bueno, un par de preguntas como para entrar en tema, ¿no? Es más bien cuál es la importancia que tiene la representación de las sexualidades y expresiones de género en los medios audiovisuales de la cultura pop. Eh, ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando hay una falta de representación o hay una mala representación de nuestras identidades, corporalidades y subjetividades? O bien que o bien cómo impacta, ¿no? Esto en nuestras vidas y en las experiencias no cis heteronormativas, ¿no? ¿Qué podemos decir de las representaciones actuales? ¿Cuáles son las problemáticas, los alcances y las limitaciones de estas representaciones? Y bueno, un sinfín de otros temas que podríamos ir incorporando al tema principal. Y pues nada, de nuevo bienvenidos a Joterismos y estamos pues aquí intentando elaborar algo. ¿Qué piensan al respecto? Yo creo que, bueno, me encanta primero el tema, ¿no? De representación LGBTIQ más en la cultura pop. Y creo que pueden salir como varias posturas. Bueno, primero, decir que yo creo que la mayoría de las personas LGBT o de la diversidad sexual de 30 años o más coincidimos en que nos tocó poca representación LGBT en el cine, la televisión, el arte, la música, ¿no? O sea, entre comillas, o más discreta de lo que vemos ahora, ¿no? Claro, Y yo creo que a esa conversación como que podrían salir dos argumentos principales. Uno, este rollo como bastante básico de que lo LGBT es una moda y entonces como que es algo actual y antes no existía y ahorita hay demasiada gente LGBT, ¿no? O sea, hay mucha gente que piensa así. inclusión Este, forzada. inclusión forzada y que estamos obligando a todo el mundo a homosexualizarse a través de Disney, Ajá. y que tenemos un pacto con Disney para conquistar el mundo. Y luego también creo que otra postura podría ser como este
pues eso, ¿no? Quizá decir como, ay, qué exageración, o sea, pues si no queríamos representar a la gente LGBT antes, pues no era una obligación ni nada, ¿no? Como quizá no entender tanto. Y como que quería empezar con un dato que se me hace importante para entender, por ejemplo, el cine de Hollywood, el cine estadounidense, que a partir de 1934 tenía esto que se llamaba el Código Hays, que es un código que tiene ciertas prohibiciones para las películas y que no era un código legal, o sea, es decir, no era un delito incumplir este Código Hays, pero había menos financiamiento para las películas que incumplían el Código Hays. A veces ni siquiera encontraban espacios para para presentar las películas, ¿no? Entonces el Código Hays Sí, empieza en 1934 y está impresionante como todas las cosas que prohibía, ¿no? Entre ellas el amor, entre comillas, entre distintas razas, es decir, no podía haber amor entre una persona blanca y una persona negra, besos demasiado apasionados, besos que duraran más de 5 segundos, desnudez obviamente, una mujer y un hombre en una cama, es decir, había muchas escenas de cama que eran representadas de una pareja en dos camas separadas. ok. Este, un hombre quitándole las medias a una mujer, faltarle el respeto a la institución del matrimonio. Digo, ahí lo dejan Mm, así, sin apellidos, pero obviamente se refieren al matrimonio heterosexual. Y no se dice explícitamente que las personas LGBT no podían aparecer en el cine, pero pues queda bastante claro que el Código Hays no contemplaba todo lo que se saliera de las buenas costumbres, ¿no? De hecho, había un fraseo que ahorita no recuerdo, pero es como de todo lo que incita al delito o a faltarle a la ley, pues no puede salir en este código. Probablemente la homosexualidad sería una de esas. Algo que se me hacía fuertísimo también, no se podía mostrar la esclavización de personas blancas en el cine. O sea, eso está como sí, impresionante, sin ¿no? embargo, sí podías Sí, representar la sí, por esclavización supuesto. que llamarían ellos la normal. Sí, Ok, exacto. qué horror. Entonces, Ok, eso fue de 1934 al 67. ok, Y eso, aunque haya terminado en el 67, pues tuvo un impacto por muchas total. décadas. Y la razón por la que se quitó es que el cine italiano, el cine francés empezaron a tener presencia en Estados Unidos y entonces era difícil competir, ¿no? Pero esto lo digo porque me parece muy importante decir que no es una coincidencia que en ciertas épocas de la historia no existiera representación LGBT, por ejemplo, en el cine, ¿no? O sea, había grupos encargados de promover esto que por mucho tiempo y quizás hasta ahora se llaman las buenas costumbres, ¿no? Sin embargo, también como que quisiera pelearme un poco con un estereotipo que Ok, dice que lo progresista o las sociedades más abiertas siempre son las del presente y las del futuro, ¿no? Porque hay una época que se le conoce como la época pre-código, en donde había muestras LGBT en los 20 en el cine y mucha experimentación con la diversidad, con muestras, por ejemplo, con la desnudez, etcétera, ¿no? Entonces, pensar que este es un tema de pasado y presente pues no es correcto, ¿no? En realidad se trata de políticas que han existido para invisibilizar a las personas LGBT, ¿no? Entonces yo quería empezar con eso porque me parece fundamental pensar desde ahí por qué la falta de representación LGBT y ahorita podemos hablar también como de las representaciones que nos han sido importantes también, ¿no? Para nosotros. no, total. No sabía que existía este código hasta el día de hoy. Bueno, claramente no soy de esa época. Gracias a Dios. Todavía. Ferca, ¿qué piensas de todo esto que hemos comentado hasta ahorita? Pues es que justamente creo que una de las cosas importantes cuando hablamos de representación en general, pero en particular representación LGBT, es que, bueno, pues el cine, estamos como a veces muy acostumbradas a pensar que el arte, que estas producciones audiovisuales, incluso pop, ¿por qué son pop? Porque van apuntando hacia un grupo masivo de personas. Estas son reflejo de la realidad, cuando más bien es al revés. Muchas veces lo que se muestra en la pantalla, lo que podemos escuchar, lo que podemos visualizar, son cosas que nos a veces abren nuestro imaginario, ¿no? Nos hacen imaginar
cosas que pueden ser posibles o no. Entonces, el que no exista representación LGBT de ningún tipo, para mucha gente le cierra como ese horizonte para pensar que esos modos de ser, esos modos de vivir son posibles. O sea, imagínense en este caso el código Hayes, a las personas que consideraban imposible, que no pasaba por su horizonte de imaginación el que pudiera existir incluso relaciones, las llamadas relaciones interraciales, ¿no? Entonces, me parece que sí hay una especie de limitación de horizontes, de limitación de modos de vida no solamente posibles, sino simplemente visibles, cuando ocurren estas censuras y también cuando ocurren una mala representación, ¿no? O sea, porque está por un lado el no representar y otra cosa las malas representaciones. Me acuerdo que por lo menos en mi época sí había representaciones en la tele, ¿no? Era Carmelo y sus cuates, ¿no? Entonces, la Maniguis, ¿no? Entonces, por más que, claro que hay cosas ahí subversivas, interesantes, también estaban en situaciones no solamente porque eran personas muy femeninas, sino porque más bien estaban en situaciones que las ridiculizaban. Y entonces, evidentemente, eso genera pues una interiorización de, bueno, pues si yo soy así, voy a tener una vida así y me van a tratar de esa manera. Voy a hacer un chiste, voy a hacer un juego, voy a ser el motivo de ataques incluso, ¿no? Que es algo que, insisto, en la televisión se crea esa manera de pensar en la pantalla, en las producciones audiovisuales, y después eso es lo que autoriza a la gente a actuar de cierta manera. O sea, por ejemplo, los policías bueno, los servidores públicos que agredieron a, como Donajín, ¿no? Donají. Pues lo hicieron porque se sentían autorizados por toda una serie de imaginarios acerca de lo que pueden o no pueden hacer, ¿no? Entonces, me parece que es importante pensar que la representación funciona para abrir horizontes y que ciertas representaciones que pueden ser representaciones que ridiculicen o que estén dentro de todavía marcos sexistas, racistas, clasistas, pues son marcos que alimentan que siga habiendo ese tipo de prácticas. Ahora, con respecto a este código Hayes y la cuestión de la representación, bueno, lo que sí ha habido, me parece, de un pasado a un presente, es que cuando surge la cuestión de las disidencias sexogenéricas tal cual las conocemos en el mundo moderno hoy, porque no son, nuestras formas de ser también son históricas, ¿eh? No siempre hemos sido quienes somos y hemos tenido las prácticas que tenemos y nos hemos concebido como nos concebimos. Entonces, cuando surgen las prácticas, pues surgen sobre todo en ambientes de profunda marginalidad y marginalización, en donde claro que se permitían un montón de otras expresiones que viéndolo y pensándolo ampliaban un horizonte, pero también el que existieran ese tipo de representaciones ahí no necesariamente significaba que esas representaciones fueran buenas representaciones. Y bueno, pues para eso está esta película que recuerdo que fue bastante polémica, de también Chazelle, ¿no? El director de La La Land, pero su última obra que se llama, ay, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Babylon. No la vi. Sí, Sí vi el esta póster, pero película no es la vi, justamente claro. eso, ¿no? Como antes de que pusieran el código Hayes, pues había estos personajes y representaban, sí, una cierta libertad sexual, pero que incluía incluso mucha profunda violencia sexual. Entonces, me parece que
el código Hayes sirvió en algún momento para generar una normatividad, y esa normatividad ha sido sobre todo para eliminar esas manifestaciones pues más marginales de pensar la sexualidad. Pero lo que estamos viendo ahora, que claramente me parece que hace falta, que responde todavía a ciertos marcos hegemónicos de poder, pero que han hecho cosas. Creo que la diferencia después del código Hayes es que cuando se quiere hablar de representación, lo que se quiere hacer es no solamente expandir los horizontes como en la época pre-Hayes, sino más bien traer a un discurso más céntrico, más hegemónico, la cuestión de la diversidad sexual. Ahora, ese tuvo un doble filo, ¿no? Porque en eso de traerlo a un discurso menos marginal, pues también involucró que se atrapara lo LGBT dentro de lógicas normalizadoras que blanquearon muchas experiencias y que homonormalizaron, es decir, que hicieron una experiencia LGBT en primera marcada claramente hacia la visibilización solamente gay en muchos casos, o solo gay lésbico, o solo gay lésbico blanco y de clase media. Y eso evidentemente es también una mala representación. En este caso no porque haya violencia sexual de por medio que involucre que haya todavía una relación entre diversidad sexual y perversión, que eso es un poco lo que pasaba antes de esas regulaciones, sino más bien ahora hay una relación entre, para poder ser LGBT y ser válido, tienes que ser una persona con ciertas características, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, cuestiones como en esta serie de Heartstopper. Entonces mucha gente en Latinoamérica decía, pues es que yo no me siento Claro. representada con eso porque, Mm. claro, porque no somos, nunca fuimos niñes blancos Ah, de Reino Unido, ¿no? Entonces también me parece que necesitamos pensar cómo nunca ha habido una representación LGBT ni en el código Hayes, ni antes, ni después, ni ahora. Y eso es lo que necesitamos pensar. Y ya. ay, me hiciste pensar justo en un montón de cosas que luego a uno se le van. Eh, híjole, bueno, a ver, yo estaba pensando, es decir, como todo lo que han estado hablando, por acá tenía apuntados como una serie de líneas, como problemáticas principales, ¿no? Que ahí estábamos conversando previamente alrededor de este tema, ¿no? Que tiene que ver con la representación. Y en efecto uno no puede no asociarlas, remitiendo además como a, pues, tu crianza, ¿no? En general. Yo me acuerdo que, bueno, por un lado me tocó crecer en los ochentas, noventas, ¿no? Entonces, justo el alcance de las representaciones, por un lado estaba sesgado por quien tenía acceso a televisión de paga o no, ¿no? O sea, de entrada ya ahí estaba uno medio jodido porque, bueno, uno nada más tenía la televisión abierta. Luego, conforme, qué sé yo, había las posibilidades y todo, en la medida en la que se hacía más masivo, se reducían los costos, ¿no? O sea, si uno podía tener acceso de repente a más oportunidades de ese tipo, empezaba uno a consumir sobre todo programas, series. Yo me acuerdo que consumía series gringas, ¿no? Recuerdo que una de las primeras series así teenager que me super quedé ahí clavado, que tenía solo un personaje, ¿no? Era la de Dawson's Creek, ¿no? No sé si alguien aquí presente la vio, pero bueno, yo sí. Este, entonces, bueno, me parecía interesante por un lado, y recordando la manera en la que fueron tratando y armando el personaje, ¿no? O sea, es decir, por un lado no era un personaje principal, era un personaje secundario, sino hasta tercero, es decir, la historia no estaba centrada en este personaje. Y no fue hasta casi el final de la serie que en realidad revelan de manera muy cuidadosa su orientación sexual, ¿no? Eh, claro,
hay por un lado una suerte como de decir y de identificarte, ¿no? Como en algún espacio, pero también venía esta cosa como un poco de todos los personajes heterosexuales que hay, nada más uno, ¿no? Podía más o menos ahí estarse colando. Y eso lo traigo también a colación porque uno de de las problemáticas, por ejemplo, que hay en torno a todo este tema, tiene que ver con el efecto que le llaman acá queerbaiting, ¿no? Que es como esta cosa de eh, generar públicos queer, LGBT, ¿no? Meramente como para atraer una audiencia mayor. Y en algún momento me tocó escuchar a una youtuber en su canal que hablaba sobre tecnologías, comunicación y demás. Bueno, tiene más contenido claramente. Hablar sobre cómo se producían, ¿no? Estas nuevas contenidos mediáticos y que intentaban, como efecto de la gran globalización y la gran diversificación de los mercados, ¿no? De la división de los mercados, con un solo producto intentaban atraer el mayor público requerido, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo ahora mucho de esta serie ay, estuvo en Netflix y se me acaba de ir el nombre, no puede ser. Que fue cancelada. Y que habla sobre, es como de ciencia ficción. Y bueno, seguramente ahorita regresa. O sea, LGBT. Pues había de todo. Así como el meme, ¿no? Así de serie de Netflix, ¿cuál? De ciencia ficción, ¿cuál? Donde hay personas LGBT, ¿cuál? No, pues, de las hermanas, las de Matrix. Las Wachowski, Ajá, Sense8. Sense8, gracias, Ferca. Yo sabía que alguien me iba a dejar aquí sola, a morir. Sense8, por ejemplo, Sense8 me pareció toda una locura, un fenómeno, además de las producciones más caras de Netflix, hasta donde sé. Y bueno, además de que fue cancelada por, supongo, el alto costo que tenía producirla, me parecía que era una cosa como de tener una diversidad o una... Vaya, hablar de tener toda una diversidad ahí adentro sí sería un poco arriesgado, ¿no? Tampoco era la diversidad. Pero decir, sí había al menos como una pizca de un montón de cosas, ¿no? Entonces no había forma de no engancharte por alguna temática. Había personajes LGBT, había unas chicas trans, las relaciones se volvían de repente abiertas, poliamorosas, o sea, es decir, había un montón de cosas ahí sucediendo. Claro, también se jugaba una suerte como de erotismo, ¿no? Que me parece que es interesante pensar si este tipo de productos culturales pueden hacer algo sin estar cargados de tanto erotismo, o bien no tendría por qué uno pensar que está mal, ¿no? Que esté cargado algo de tanto erotismo. Sí me parecía que era muy erótica la trama. Este, pero bueno, regresando un poco a mi punto sobre este efecto del queerbaiting, que es justo, ¿no? Es decir, cómo haces un producto para un mercado, lo pones para poder captar el mayor público requerido, necesario para, bueno, ganar millones. Eh, Posiblemente, no lo sé, me lo dirán ustedes también. Con la apertura de los mercados se da también una suerte de apertura a este tipo de representaciones. O sea, es decir, no es de a gratis, tampoco es que son buenas personas y nos están dejando entrar, ¿no? O sea, es decir, hay una suerte de nuevo público que consume algo y al cual va dirigido una serie de cosas. También me hicieron acordar, hablando de quién tiene acceso o no a este tipo de contenido, que esa es otra cosa importante. Es decir, a ver, supongamos que ya está el producto, ¿no? Con todas las palomitas de inclusión habidas y por haber. La pregunta es quién tiene acceso a esto de manera masiva, ¿no? Porque en realidad, bueno, uno puede entrar a plataformas de streaming o privadas o qué sé yo y puede encontrar o sea, muchísimo hoy en día puede encontrar muchísimas opciones para ver cosas con temáticas LGBT, disidentes, de otro tipo de cortes, etcétera. Pero ¿quiénes tienen acceso a eso y qué tanta difusión se le hace? ¿No? Eso es por un lado. Eh, ¿Qué productos son los que llegan como a la cosa de la masa, o sea, la masificación, y qué relatos y narrativas tienen, ¿no? O sea, es decir,
Hace tiempo conversábamos entre nosotras que estaría genial, y un poco de esa conversación devino este programa, que estaría genial hablar, por ejemplo, de novelas mexicanas, ¿no? Que es una cosa que es un producto en realidad cultural que masifica, o sea, es decir, llega a televisión nacional a muchas personas y que poco tratan o abordan, em, ¿cómo se dice? Una serie de narrativas y de historias distintas a las tradicionales, ¿no? Y si las abordan, en realidad hay un abordaje un poco cliché, que era un poco lo que también decía Ferca. Entonces, bueno, solo he lanzado cosas. Por aquí tenemos un pequeño algo, La cámara. pero, ok, que nos distrajo tantito. Pero bueno, está la cuestión también de los estereotipos que ya lo han mencionado un tanto, sobre todo Ferca. Eh, y también pienso yo, ¿quién tiene acceso? Y eso se ve como en el caso de Joan Sacrebleu, ¿quién tiene acceso a los medios para la producción de este tipo de productos culturales, ¿no? Es decir, donde se pueda dar este tipo de representaciones. Eh, ya me dirán ustedes también qué piensan. Lo hemos visto, por ejemplo, en el cine, en donde un grupo de mujeres se organiza, ¿no? Entonces son las directoras, productoras y contratan y todas, o sea, es decir, hay una suerte de apertura a generar una fuente de ingresos, además para mujeres, ¿no? Con historias para y de mujeres, contada por, ¿no? Y para mujeres. O sea, es decir, em, me parece bien interesante. De repente yo acá en México, no sé también ustedes qué tanto han visto, tenemos ejemplos, ¿no? Bastante interesantes, pero también no sé qué tanto de repente cualquier producción, ya sea en México o en otros lados, empieza a caer en una suerte de cliché de la misma historia LGBT. Es decir, eh, ya no es decir, en los 80 90 yo recuerdo que había una suerte de una narrativa en la que el personaje pues claramente sufría, iba a ser difícil salir adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Conforme ha ido avanzando podemos encontrar otro tipo de series, pero sí creo que en algún momento se han empezado ya a enfrascar como en una suerte de producto que va a ser bien recibido por un público y un mercado, ¿no? Y que empieza a reproducir una serie de narrativas un poco ya también pues heteronormativas, me parece, ¿no? O sea, es decir, que lo importante para alguien sea el solo casarse, está padre para él, pero que sea para, o sea, sea como una cosa que todos compartamos, pues me parece que es como medio extraño. En fin, voy a dejar hasta aquí esta serie de ideas que he estado lanzando. em, a ver si les ha producido algo al respecto. Y bueno, no puedo dejar de pensar en una serie de películas, tanto actuales como, qué sé yo, viejitas. Igual podríamos empezar a, qué sé yo, traer ejemplos de nuestros recuerdos, y a ver qué sucede. Sí, un poco vinculando esto que dices, ¿no? De las historias LGBT que a veces cansan. Justo yo estaba pensando en, otra vez, o sea, perdón que sonemos como señoras nostálgicas, pero, o sea, creo que haciendo un poco una comparación entre crecer en los 90 y probablemente crecer ahora en los 2010 y tal, estaba pensando en estas representaciones que había LGBT en los 90 y pienso que la mayoría, por ejemplo, eran interpretadas por personas cis heterosexuales, ¿no? Ahí creo que sí hay un cambio importante que creo que ha sido también muy celebrado, ¿no? Que es como de, bueno, ¿por qué no contratas a actores, actrices que sean de la diversidad sexual, ¿no? Claro. Ujú. O sea, no sé, a mí hay películas que me pueden gustar mucho donde hay personajes LGBT, películas de los 90 y que ahora digo, sí, pero ¿por qué era una persona cis heterosexual? De hecho, pensando, por ejemplo, en Monster, esta película donde Charlize Theron ganó el Oscar y también No, ¿cómo se llama? ajá, Richie. Cristina Ricci. Cristina Ricci. Y también Hilary Swank en Los chicos no lloran. Ah, claro. Ella también ganó el Oscar por esa interpretación y se me hace interesante esa perspectiva de qué arriesgada
interpretar a banda LGBT, ¿no? O sea, como que era un premio para los actores y actrices tener un personaje LGBT, como que era un riesgo atreverse a algo diferente, así como en algún momento se hablaba de hacer un desnudo como algo muy arriesgado, algo muy aventado, ¿no? Algo que te puede dar como, pues quizá como hasta seriedad en el Claro. mundo del cine más serio, más entre comillas de arte, ¿no? Y creo que con lo LGBT también tuvo ese uso que eso diría que es de las cosas positivas, ¿no? Involucrar a actores, actrices y no solo eso, guionistas, directoras, etcétera, ¿no? O sea, como las hermanas Wachowski, que ahorita hablábamos de eso y también estaba pensando más recientemente, no sé de qué año sea, pero Tangerine, ¿no? Que es de mujeres trans negras y que ellas participaron en el guión también. 2015. 2015, bueno, ya es mucho más reciente, pero eso diría que es algo positivo. Entonces, quería como tener estos 3 puntos sobre las representaciones en el pasado. Uno, que la mayoría no eran personas de la diversidad sexual actuando esos personajes. Mm. Dos, malas representaciones, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, representaciones dramáticas. O sea, ves los chicos no lloran o Boys Don't Cry y dices, güey, no mames, qué tragedia te va a ocurrir, ¿no? O sea, como que sí dices, güey, qué trágica la vida LGBT, ¿no? Y luego estaba pensando en representaciones que no son LGBT, pero que las personas LGBT nos hemos apropiado. Y no sé por qué yo está, bueno, por ejemplo, no, es que no voy a poner ese ejemplo porque me van a funar, pero yo Sin recuerdo, miedo al éxito. por Tú ejemplo, dale. no es de Hollywood, de hecho es muy Ok, mexicano el ejemplo, pero las jeans, ¿no? Que ok. ahora son No, JNS. ya, sí, te van a funar. Nos van a funar. No O es sea, cierto. son estas chavas fresas Claro. cis hetero, pero cuánta banda LGBT se sintió como atraída por ellas, ¿no? Entonces estaba Mm, pensando en esas representaciones que no son LGBT, claro, pero que la banda se sintió empoderada y claro. quizá bailar su música, hacer las coreografías, ir a sus Ujú, conciertos, ujú, escuchar su música, no sé, como que había algo ujú, que te vinculaba, ¿no? Y que creo que también, según yo, también un poco mm, por eso escogimos este tema, como ujú, estos personajes de las divas del pop. Y el ejemplo que iba claro. a decir era el de Madonna y Britney en el 2001 cuando se besan, porque, bueno, no sé, creo que Madonna Bueno, y sí es dejaste fuera a bisexual. la Cristina Y Aguilera, Cristina pobrecita. Aguilera, Siempre que la la dejan en el cámara, banco. yo no la dejé fuera, la cámara, la dejó fuera, pero creo que Madonna, no sé muy bien, creo que es bisexual, pero bueno, no son personas de la diversidad sexual necesariamente, pero ese Claro. beso creo que para muchas personas, porque yo sí recuerdo en la prepa hablar con mucha gente del beso de Britney y Madonna como algo muy impactante y como algo icónico en la historia pop, ¿no? Claro. O sea, algo que sí dices, güey, un antes y un después, ¿no? Mm, Y eso se me hace también interesante, ¿no? Cómo nos hemos apropiado de personajes que no son de la diversidad sexual. ¿Por qué? Pues por la falta de personajes de la diversidad sexual. claro. Entonces, ahora, pensando en la actualidad, yo vería eso como positivo, ¿no? Como más historias. Y la verdad es que sí he visto personajes LGBT que no tienen que ser explicados y que están en una serie y que simplemente son parte de la trama, pero no por ser LGBT, sino por la trama misma, ¿no? Tienen una participación. Y eso se me hace muy interesante porque siento que en el pasado muchas veces como de ¿por qué vas a meter a un personaje LGBT? Ah, pues porque tiene VIH. Ah, pues porque tiene esta tragedia, ¿no? O sea, a huevo tiene que haber una razón para que sea LGBT y normalmente era súper dramática, ¿no? Entonces, la verdad eso también lo celebro, como tener estas representaciones que no se tienen que explicar ni complicar, ¿no? Yo estaba pensando también y platicando con otras personas sobre algunas representaciones que me llamaron mucho la atención y después ya actualmente me las podría cuestionar y decir, ay, pues quizá no está tan chida la representación o hacer ciertas críticas, pero por ejemplo a mí Gael García en La Mala Educación como que se me hizo una película muy impactante para mi edad en ese momento. Me encantó, o sea, también esa desfachatez de Almodóvar yo creo que fue muy atractiva para mucha gente de la diversidad sexual. Además, Almodóvar mismo pues es una persona de la diversidad sexual siendo director, ¿no? Bueno, ya les dije estas de Monster, Los chicos no lloran. El silencio de los inocentes también se me hace una película muy fuerte en representación LGBT, ¿no? Esta canción A de ver. Goodbye Horses. Ok. O sea, la asesina, no, es que no sé qué es, o sea, cómo la definiríamos, cómo se autodefiniría, pero es una asesina, y es la representación de la Ya. criminalidad LGBT. O sea, Ujú, creo que está fuerte.
Junto con el beso de Britney, Madonna estaba pensando en Tatú. Güey, no Ujú. mames, Tatú es un mega, también como un parteaguas, ¿no? Para mucha gente, ya después la decepción de que no son lesbianas. ¡Ah! Este, No son lesbianas. no. En México, ¿En Juan serio no, Gabriel. no sabía? Te rompí un icono. Pero no me digas que eran hermanas. No, no. Ah, ok, iba a estar No. más creepy eso. Les pagaban por aparentar y ahora ya están como en contra totalmente de la homosexualidad y lo dicen. No. Bueno, y O aparte sea, es que son rusas, también no pueden promover la bueno, homosexualidad en su sí, o sea, país. sí, te entiendo eso, pero Pero igual es qué un... fuerte. O sea, ¿sabes de qué me hiciste acordar? De... ay, se me fue la palabra. Este grupo de Savage Garden, que era todo lo contrario. O sea, es decir, ellos no podían decir que andaban, que eran gays, ¿no? Y Claro, sí. y tenían ahí su, bueno, en fin, perdón. Les Tú no te interrumpí porque preocupes, mi estaba amiga está en una reunión de trabajo sorprendida. y además... Bueno, ya por último, Juan Gabriel, o sea, pensando un poco en íconos mexicanos, pues creo que Juan Gabriel, todas estas leyendas urbanas con Verónica Castro, ¿no? ¿Quién más? Ana Gabriel. No sé, se me hacen interesantes, ¿no? Creo que te dan así como en la adolescencia o en la juventud o en la niñez, como que te dan esa espinita y te hacen sentir un poco como que hay otras personas como tú. Y eso creo que es importante. Verga. Pues yo lo que puedo aportar en esta ronda es justamente que me parece que tenemos que cuestionarnos también qué es una representación LGBT Ya. buena. Sabemos cuáles son las malas, pero como diría justamente Sócrates, no por saber cuál es lo que está mal, sabemos lo que está bien. Y es que justamente me parece que pues al final también el que existan como toda esta serie de películas, de series, de telenovelas, etcétera, pues con público LGBT y que automáticamente eso las transforme en producciones LGBT, pues es problemático porque también ya lo decía Emma, por ejemplo, ¿no? Así de, pues, ¿por qué metemos a la persona LGBT? Porque vamos a hablar de VIH y evidentemente la gente gay tiene VIH, ¿no? Entonces Ya. genera estos estereotipos de cuáles son las vidas posibles para una persona LGBT en general. Eso es algo que hemos comentamos en algún otro momento con Roy, a propósito de esta película, me parece que del año pasado, de este año, no, del año pasado, que se llamaba Todos somos extraños, ¿no? Con Andrew Ah, Scott y Paul Mescal, ¿no? uy, sí. Y yo decía, bueno, es que pues no es nada nuevo. Ah, yo siempre en el Ay, pesimismo con respecto a... volvieron a romper mi corazón. Porque No. justamente es así como de, bueno, las historias en donde las personas LGBT son personas trágicas, personas que no van a encontrar nunca el amor porque pues son incompatibles con lo que significa el amor para una sociedad cis heteronormativa, ¿no? Entonces, bueno, también eso está el otro lado, ¿no? Estas representaciones positivas, pero que ya parecen fuera de la realidad, como otra vez comentó la de Heartstopper, ¿no? Entonces es como Ujú. de, bueno, si solamente tenemos dos opciones, tenemos como el amor perfecto, idílico, pues burgués, blanco, por un lado, y por otro lado tenemos la historia de la tragedia. Bueno, pues también estamos enmarcando a las personas LGBT en un cierto rol, ¿no? Pienso entonces también en no solamente que la representación pues tiene que ver con un discurso de ampliación de horizontes, sino también con un discurso de justificación de la presencia o existencia de las personas LGBT en las producciones o en las historias, ¿no? Entonces está Mm, toda esta discusión acerca de la inclusión forzada, ¿no? La llamada inclusión forzada por parte de grupos conservadores, en ujú. donde parecería que si no hay un motivo explícito y muy inteligente y pensado por lo que una persona pueda hacer LGBT dentro de una producción, entonces esa persona
está forzada dentro de la propia representación, ¿no? Entonces, bueno, justamente entonces ya la representación en estos medios ya no solamente tiene que ver, como ya había comentado antes, con la expansión de horizontes, sino también con la justificación. O sea, parece que nos piden una justificación para ser quienes somos, ¿no? Entonces, me parece que toda esta discusión acerca de cuál es la buena y la mala representación LGBT también atraviesa la pregunta de ¿qué son las vidas LGBT? ¿No? Ya. O sea, pues evidentemente a mí me parece que es más interesante todas estas nuevas maneras de representación en donde las personas LGBT simplemente existimos, ¿no? Y nuestro modo de vida y nuestro modo de ser no se agota en ningún tipo de arquetipo particular o sui generis por el hecho de ser LGBTs. Ya. O sea, evidentemente sí hay ciertas narrativas y ciertos discursos que están ahí presentes que generan que esas propias personas o estos personajes que son personajes bien escritos, pues tengan que reaccionar ante esas narrativas. Pero una cosa es cómo reaccionas ante unas narrativas en un contexto a que esas narrativas sean el punto de partida para la creación del personaje, ya sea para contar una historia de X o Y tipo o para justificar dentro de la historia algún suceso, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la película de Buzz Lightyear, que bueno, fue muy polémica, ¿no? Porque se dieron besos entre dos mujeres, ¿no? Y fue un segundo, pero eso bastó para que grupos conservadores pues la quisieran funar y entonces de repente ibas a homosexualizar, Disney iba a homosexualizar a tus hijos si veían ese beso. Pero ahí había una razón por la que la compañera de Buzz Lightyear era una mujer lesbiana. Y era justamente para resaltar la soledad de Buzz, porque justamente en esas condiciones espaciales, pues siempre hay un equipo, una pareja. Y en este caso era una mujer, pero no podían emparejarla con Buzz, que hubiera sido como justamente un tropo viejísimo de las series de ciencia ficción, ¿no? En donde gente tripulante de la misma nave que pasa sola mucho tiempo, pues se empareja, ¿no? Aquí no se puede porque ella es lesbiana. Entonces eso justifica la soledad de Buzz Lightyear. Ahora, ese personaje, pues alguien podría decir, bueno, pues es una representación positiva y entonces los conservadores tienen la culpa porque no hay más representaciones. Bueno, esa también es una representación que está ahí simplemente no para, pues, generar esta visibilidad de un horizonte posible en el que las personas LGBT estamos, porque también las mujeres negras lesbianas pueden ser astronautas. Esa representación está ahí como justificante de la trama. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que tenemos que apostar? Bueno, pues tenemos que apostar más bien que las tramas son tramas mucho más generales. A mí me gustan muchísimo estas series donde hay miles de personajes muy diferentes, tipo Lost. Estamos viendo ahorita otra que, ay, La Brea creo que se llama, que está bastante buena, no sé si la han visto. No, pero he visto el póster. Sí, esta de La Brea nada más se trata de que de repente es como la ciudad normal, así como cotidiana, pues con el caos de la ciudad de siempre y de repente se abre como una grieta y se traga así un buen pedazo de la ciudad junto con gente, pero la cosa es que se la lleva, esa grieta es como un portal hacia el pasado, hacia millones de años en el pasado. Y entonces, bueno, hay varios personajes, hay personajes LGBT y son personajes que no son ni para contar una historia LGBT ahí, ni para justificar alguna cuestión de la trama. Simplemente es, pues eres una persona y da la casualidad que eres LGBT y eso hace que
pues te pasen cosas, y en este caso que te succione un portal hacia otro lado, y en algún Le momento... podría pasar a cualquiera, dices. Claro, le podría pasar justamente a cualquiera. Ahora, las decisiones que toman sí influye que son LGBT, pero es más bien las personas LGBT respondemos a tramas Ya. especiales en las situaciones, como Ujú. todas las otras personas. Hay un momento de la serie, es un spoiler chiquito, no les afecta a la serie, pero se abren otros portales a otras épocas, Ya. que no son, ellos están como en la época de los dinosaurios. Ajá. Y entonces se abre una época, pero para los años 40. Ah, Y entonces hay gente que decide que prefiere vivir en los 40 a vivir en la época de los dinosaurios. oh, Y, ok. y la pareja homosexual decide quedarse porque cree que en esa época, los 40, no va a tener una buena vida. Y frente Entonces, a los dinosaurios, sí. pues prefieren, Qué locura, prefieren claro. eso porque además es una pareja interracial, ¿no? Ajá, Entonces, claro. pues justamente es personas LGBT enfrentando una situación. Y el que sean LGBT cambia cómo la resuelven, pero Ajá. la trama no está hecha ni para ellos, ni por ellos, ni Ya. se justifica quiénes son, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esa es una buena forma. También en el cuento La criada, ¿no? ¿Qué pasa cuando con estos personajes, que se llama Emily, ¿no? Esta bióloga que es lesbiana? ¿Qué Claro. pasa cuando de repente hay un régimen fascista que quiere volver a traer ciertas interpretaciones ultraconservadoras de la iglesia que prohíben y condenan la homosexualidad? Pero no solo la homosexualidad, en general la sexualidad no reproductiva, ¿no? Eso es un problema para todo mundo. Y Emily, como una mujer lesbiana, tiene ese problema en particular. Hay otra mujer lesbiana, me parece, no me acuerdo el nombre, que es la mejor amiga, ¿no? De la protagonista de June, y que termina siendo trabajadora sexual. Mm, Ella también es ujú. lesbiana. ¿Cómo es que una mujer lesbiana, negra, blanca, con estudios, sin estudios, etcétera, está respondiendo a esa situación? Creo que esa es la manera correcta de pensar. No, porque al final las personas LGBT somos personas, ¿no? Solamente tenemos una circunstancia particular, que es que tenemos una vida que está atravesada por discursos de odio, de discriminación, Mm. pero ni somos un arquetipo para ser personajes, ni nuestra existencia tiene que estar justificada para la trama. Simplemente somos personas y ya. Claro, pero es todo un reto, ¿no? Porque, a ver, me hiciste pensar que en realidad cualquier producto cultural, es decir, una película, está hecha de arquetipos. O sea, si tampoco es que las películas de una familia hetero, bla, 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 o sea, se escapen de los arquetipos. Entonces es bien interesante esto que mencionas porque habría un doble reto, ¿no? O sea, decir, cómo hacer un producto que cuente una historia que no esté necesariamente organizada o dirigida a partir de una demanda de un mercado, que es, supongo, lo que asocia a uno. O sea, si el mercado le funciona el arquetipo, la etiqueta, ¿no? El hashtag, o sea, es decir, segmenta públicos y el producto va dirigido a un sector. Entonces acá me resultaba bien, bien interesante escucharles, porque cómo le haces, ¿no? Para que las historias hablen de otra cosa, que incluyan otro tipo de representaciones, de corporalidades, de afectos, y que no caigan en una suerte de estereotipos, de cliché, de arquetipos que mencionabas. Y a propósito, además, me hiciste acordarme porque mencionabas la película de Buzz Lightyear y el beso entre dos mujeres. Y mientras todo el mundo ardía del escándalo, ¿no? Con esa escena, había creo que muy cerca, es del 2023, no me acuerdo qué año fue Buzz Lightyear, pero del 2023 hay otra que se llama, es una película animada, es decir, tipo animada igual, y se llama Nimona, ¿no? Es Nimona. Yo pensé que la Nimona. otra de Disney No, también no, no, LGBT. no, es que yo cuando vi esta de Nimona que está en Netflix y que me supe un poco la historia de esta película, o sea, es decir, la iban a producir en Disney, pero no les gustó ahora sí que la historia, el guión, porque era demasiado progresista, ¿no? Traía demasiado Y con personaje. eso, entiéndase, había gays. Y ya, Con eso eso, era. entiéndase, había gays, exacto.
Uno era un rey o príncipe, una cosa así, el otro, o sea, decir, tampoco era que eran cualquier, o sea, decir, ¿no? En fin. Em, Disney le dice, pues sí te la acepto, pero habría que cambiarle un montón de cosas y obviamente el director dijo, Nel, y voy a ver cómo la saco y la llevaron a cabo. Y me ha parecido una película muy bonita, Nimona se llama, porque me parece que no solo es que tiene ahí una suerte de personajes LGBT, ¿no? Claramente abiertos, así tampoco es que sea tan velado el asunto, pero además se juega como todo un tema, lo pensaba yo ahora a propósito de esto, con relación a la diferencia. ¿Sabes? O sea, si hay constantemente una suerte de cómo resolver el conflicto frente a la diferencia, frente a los malos entendidos, frente a las rupturas. Es decir, me parece que la historia vale la pena verla. Pero bueno, a lo que iba con esto es que mientras todo el mundo se escandalizaba por una escena de 1 minuto o menos, se les fue una película completa. O sea, es decir, nadie se enteró que había en stream, sí, en plataformas, una película totalmente pro, Homosexual. sí, totalmente homosexual y disponible para sus hijes, y les llegue el rayo transformador. Amiga, ¿puedo decir algo Dale. rapidísimo sobre? Es que justo ahorita que están hablando de Disney, me acordé de mi tema favorito, que es criticar a las derechas. Y Que quería, Disney está a qué lado, dices tú. no, y quería vincularlo con esto porque hace unas semanas en el marco, es que parece que es mi tema, ¿no? Pero siempre hablo de eso, pero hace unas semanas, justo con la toma de protesta, o más bien con la presidencia de Donald Trump, Disney anunció estos cambios en las políticas de diversidad e inclusión que ya hablamos en otro episodio aquí de Joterismos, pero se me hacía interesante traerlo a de la representación en la cultura pop, porque Disney cambió estas políticas como muchas otras empresas que de pronto abrazamos y decimos, oigan, qué buena onda esta empresa, ¿no? Que está siendo súper progresista, súper incluyente y tal, como Disney, ¿no? Que pues desgraciadamente luego los conservadores te obligan a defender a estas empresas frente a las críticas, pero ahorita Disney un poco cambió y no necesario, o sea, fue muy sutil en su forma de narrar este cambio, dijo como que todavía aceptamos la inclusión, pero vamos a priorizar, pero vamos a priorizar, no me acuerdo cómo le dicen, como la calidad, ¿no? Es decir, como que con Donald Trump llegó mucho esta cosa de es que estamos contratando a gays, lesbianas, trans, personas negras, personas tal, pero nada más por inclusión, no porque se merezcan ese lugar. Entonces lo que Disney dice, vamos a priorizar la calidad, ¿no? Es decir, pues si la que es la mejor actriz es una mujer blanca, cis heterosexual, pues ella va a ser la protagonista, ¿no? Y no vamos a priorizar la inclusión como lo hemos hecho en el pasado, ¿no? Sí, anterior. O sea, decir, Entonces, le van a dar prioridad a sus criterios a sus propios criterios. En realidad claro. están haciendo eso, ¿no? Entonces, esta Pero la etapa, pregunta que tengo, a ver, una pregunta, que tu tema favorito. Pero no van a modificar en el tema del contenido. O sea, estamos hablando en temas contractuales, es decir, las políticas, los cambios en sus políticas tienen que ver con contratar gente. ¿Entiendo? También va a ir directo, o sea, se va a ver reflejado en la producción de su contenido, que tampoco es que sea muchísimo ajá. contenido LGBT. En realidad creo que es un comunicado el que emitió Disney como de estos súper ambiguos que dice Ah, qué significará, pero sí ya, hubo cambios, por ejemplo, en su página web. Había a una ver. página específica para hablar sobre qué era la política de diversidad que tenía Disney. Esa página ya desapareció. E insisto, ¿no? Es como de, ay, pues vamos a seguir con la inclusión, pero la prioridad es la calidad. Y eso es algo que les invitamos a que vean el episodio donde hablamos sobre el auge de las derechas, pero pues es un discurso de Donald Trump que le impuso, que logró imponerle a varias empresas, ¿no? Disney es una de esas. Entonces, pues como esta etapa que dijimos, ay, como que estamos ganando un poco de representación en el cine, en las películas, etcétera, pues quizá no nos va a durar tanto tiempo como creíamos, ¿no? O tendremos que organizarnos como Camila de Camila Aurora. de
Aurora y hacer hacer nuestra nuestras propia película animada. Lo malo es que yo no dibujo horrible y no sé si eso tenga un lugar a donde llegar. No, una locura, ¿no? Pues es que justamente con esta cuestión, ahorita que Emma está trayendo a colación el episodio de las derechas, en ese episodio hablamos un poco de también el papel de las izquierdas en la configuración de las derechas y hablábamos de ciertas políticas liberales, de progresistas, que justo están jugando en el mismo marco capitalista, ¿no? Entonces parecería como que están realmente generando buenas representaciones cuando lo que están haciendo nada más es incluir a las personas LGBT y en general a muchos grupos históricamente no representados o mal representados, pero simplemente pues por eso, por dinero, ¿no? En producciones que pues francamente a veces sí son mediocres, ¿no? Entonces la cuestión aquí es bueno, pues es que Disney nunca fue aliada de nada, ¿no? O sea, como que podemos defenderla así como de broma de, ay, Disney o los conservadores, pues los conservadores, pero no es como que Disney sea la panacea, ¿no? Entonces, y está padre ir y ves la película de Pixar a veces como si está en la tele, la pones y todo, pero de ahí a defender a Buzz Lightyear y todo, bueno, pues más bien lo que estamos haciendo es atacar a los conservadores, no defendiendo a Disney, ¿no? Pero justamente es como, pues tener en cuenta, y creo que eso es algo que, pues mucha de la gente que sobre todo en Estados Unidos tenía como esta ideología, pues que han articulado como lo woke, ¿no? Que le han quitado y despolitizado todo lo que significa esa palabra que viene de las luchas antirracistas, ¿no? Pero bueno, que se ha configurado así, bueno, bueno, pues Disney pues finalmente estaba jugando en ese terreno, ¿no? Así de, la siguiente película será la primera con un personaje LGBT, o sea, eso en qué aporta, en qué ayuda, cómo las personas LGBT realmente podemos sentirnos representadas, representados y representades en un medio que simplemente sabemos que nos representa para ganar dinero y que solamente es cuando le conviene. En este momento no le conviene, pues lo elimina, ¿no? Y eso es algo que desgraciadamente mucha gente que creía que Disney sí era progresista, que apoyaba, etcétera, pues fue un duelo muy grande para ellos y ellas, ¿no? Pienso en sobre todo los colaboradores. Hay mucha gente, porque yo he visto como reportajes al respecto, hay mucha gente que es LGBT y que trabajaba en Disney como animador, animadora, animadore, que se siente profundamente defraudado por este tipo de nuevas políticas, cuando lo que sabemos es que Disney pues finalmente es una compañía que lo que busca es generar más dinero y bueno, es evidentemente con discursos también políticamente poco controvertibles, ¿no? Porque si decimos vamos a priorizar la calidad, pues la verdad es que no se ve, ¿no? Cuando dicen vamos a priorizar la calidad, a mí me pasó porque la verdad es que yo sí soy fan de las películas de Marvel, ¿no? Y no solo las películas, los cómics, los personajes, etcétera. Pero el universo cinematográfico de Marvel a mí me empezó a gustar cuando pues estaba la historia de Wanda. A mí me gustaban las historias de que la Capitana Marvel, aunque todos los hombres la odiaban, y bueno, pues el Doctor Strange, así. Entonces, me parecían historias Wakanda, ¿no? De esto de Black Panther. Historias que dentro de los propios marcos, pues jugaban en esta digamos, inclusión neoliberal que Disney estaba en ese momento como apostando por ella. Nunca lo vi como que, ay, qué progresistas y ya tenemos derechos gracias a Disney y que Black Panther tiene la nominación al Oscar. Pero todas las películas de Disney han sido también, las de Marvel, por ejemplo, por lo menos han sido pues bastante mediocres, la verdad, la gran mayoría. Están padres, la verdad me divierten, pero la calidad no ha cambiado.
Entonces, cuando están estos discursos que mencionas, Roy, que de repente dicen, ay, es que ahorita ya están apostándole por la calidad. Y Claro. entonces de repente apostarle por una calidad parece un discurso eufemístico para decir vamos a desaparecer gays de la Vamos a hacer una pantalla, limpieza, mujeres, ¿no? porque la calidad es la misma y es lo que vi con la película del Capitán América, que aún así es negro y eso no les gusta. Eso no les gusta a muchas personas, pero es una película que regresa a esta fórmula de las visiones de los superhéroes también muy masculinizadas. O sea, es una película para hombres blancos y heterosexuales. Ya. Es igual de mala o buena, podemos decir, mediocre en algún sentido, que todas, no importa la diversidad, la no diversidad, solamente que ahora pues quitaron la mirada un poco más queer y es una película más cis heterosexual y sorprendentemente a mucha gente le gustó y decía, ay, ya se ve la calidad que regresó, ¿no? Ya. Entonces también hay que pensar hasta qué punto, y por eso insisto en que no ha habido buenas representaciones, porque no, este tipo de grandes transnacionales, consorcios que dicen que apuestan por la diversidad, la inclusión, hablan de representación, pero no están representando nada más que los intereses capitalistas. Ya. Hay que cerró como buen discurso de como si estuviera recibiendo premio. Así. Me dejaste pensando varias cosas, Ferca. Pero bueno, les quería traer ya para ir encaminándonos a la recta final. Porque bueno, hemos estado hablando de manera más global y me gustaría como aterrizar todo esto que hemos estado conversando, qué tanto se ha visto reflejado justo en nuestro contexto y en la producción de cine o de producción cultural en México, ¿no? Y puse a buscar porque se me había olvidado el director de las primeras películas con temática LGBT, gay o homosexual que llegué a ver, ¿no? Que fue justo este Julián Hernández. Y me acuerdo mucho que vi la de El cielo dividido. Ahora, Mm. me estoy acordando de algo, estoy teniendo un flashback así muy interesante, porque va a abrir varias líneas. A ver, la primera es que esta del cielo dividido, si no mal recuerdo, la vi en un cine pequeño en Zona Rosa, que no recuerdo ahorita cómo se llamaba, porque creo que ya no En las existe. cabinas, dices tú. Estaba en la Plaza del Ángel y era una suerte de cine, No es la literal. de el de Diana, ¿no? Ese es Cinépolis. el Cinépolis, pero no, este estaba justo en la Plaza del Ángel, o sea, dentro, bueno, era una suerte justo de cine con Alex producción Cruz. cultural. No, es que fuera de eso, o sea, es decir, era producción de ese tipo de películas. Pero no era tan conocido. O sea, no era una zona de encuentro, no era un cine porno, nada de eso. No, no, no. O sea, es decir, el proyecto estaba apuntando a generar una suerte de público, de comunidad LGBT, y entonces traían películas con este tipo de temáticas. Entonces me acuerdo que yo vi esa película del cielo dividido y eventualmente fui cachando que había más películas, ¿no? O sea, si no nada más esas, sino otras tantas. Cuatro Eh, lunas, dices. esa ya la vi después, creo que esa estuvo ya en plataforma, ¿no? Fue También más yo la vi en la sencilla. Cineteca. Sí la viste en la Cineteca, yo no me acuerdo dónde la vi. Sí la vi también. Es decir, ha habido también una suerte de variedad, entre comillas. O bueno, se ha hecho el intento de producir cosas acá en México. Y por un lado, me gustaría escucharles qué piensan al respecto. Por otro lado, pues qué creen que nos esté haciendo ahí falta. Que en realidad además, creo yo, el tema de las producciones en México, o sea, es decir, de producir cine en México, atraviesa además otro montón de retos. O sea, es decir, no es que nada más no haya quien quiera contar historias, sino que las historias que se cuentan además son las más comerciales, las más clichés de todas, porque los recursos se designan a eso, sí, es todo un tema, ¿no? Tampoco podría yo culparles, Claro. pero bueno, a ver, no sé, yo ahorita tengo aquí una serie de películas que estoy viendo que había. Ujú. Recientemente vi la de
¿Qué amor en otra lengua? Sueño en otro idioma. Sueño en otro idioma, gracias. Que me pareció bonita, muy, muy bonita en muchos sentidos. No la había visto. En fin, ¿qué piensan al respecto? Yo me quedé pensando, y ahorita también respondo a tu pregunta, pero me quedé pensando en qué, un poco como, en cómo construimos el movimiento de diversidad sexual y otra vez, ¿no? Cómo nos organizamos en torno a todo lo que está pasando a nivel mundial con las derechas. O sea, me pregunto como también qué exigencia tenemos, eh, digo, sabemos que no somos un movimiento uniforme, ¿no? Pero qué exigencia podemos construir frente a la cultura pop, ¿no? Desde la diversidad sexual. Porque ahorita también estuvimos hablando de eso, yo también ayer estuve leyendo un poco, ¿no? Cuando estaba pensando en el episodio de hoy, como el tema de la representación, ¿no? O sea, a veces creo que nos hemos quedado y ahí, por ejemplo, o sea, el ejemplo de Disney, pues nos muestra cómo la representación también puede ser muy, pues como de un interés económico y político, ¿no? En un momento están todas las empresas marchando en el orgullo y en otro momento quizá nos dan la espalda completamente, ¿no? En el peor momento. Entonces, estaba pensando qué tanto nuestra lucha es por la representación, ¿no? O qué tanto es también algo muy despolitizado, ¿no? Quedarnos con con la representación. Y eso no significa que no sea importante, ¿no? Porque como lo decía, creo que pues en nuestra niñez, juventud y seguramente para la chaviza de ahora, pues es importante de pronto encontrarte con personajes con quienes te puedas identificar, sobre todo cuando estás en un contexto en donde a tu alrededor no conoces a nadie, pero de pronto una película, una cantante, alguien te, te permite esa conexión, ¿no? Ahora, estaba escuchando también sobre todas estas críticas a la representación y cómo a veces, y creo que eso tiene mucho que ver con otro de mis temas con los que me obsesiono, que es el tema de la cultura de la cancelación, la funa, ¿no? El punitivismo, cómo a veces también esperamos pureza de esas personas que hemos decidido que nos representan, ¿no? Como que también nos ponemos bien moralistas y como bien crítiques y muy Ya, rápido tiramos a un ídolo. Pero tiramos a un ídolo también porque a claro, veces le ponemos demasiada expectativa en esas personas, ¿no? claro. Digo, no creo que sea un buen ejemplo, pero Carla Sofía Sí, Gascón, pensé en eso y pensé en mencionarla, claro, que de exacto. pronto es Pero como de, sí, ay, qué chido, ¿no? La primera actriz nominada al Oscar y ahora todo el mundo está de, ay, no, que no vaya al Oscar porque ya nos cae súper mal. claro, pero que ahí hay una doble exigencia, ¿no? Sí, Claro. sí, a otras personas que no necesariamente están en esas coordenadas pueden hacer Al propio director de Emilia Pérez, que o sea, lo no, fuma, nadie claro, lo han funado, no lo han funado como claro, a esta Carla Sofía, ¿no? claro. Pero bueno, creo que a veces podemos también ser muy dures con eso y creo que también desgraciadamente hay gente que se aprovecha y dice, bueno, pues es que, ¿cómo? Si las trans se expresan así, ¿cómo vamos a Sí, entiendo, aceptarlas, ¿no? Como si fuera una generalidad, una claro. opinión general. Porque claro, construimos esta idea de representación y entonces cómo nos salimos un poco, cómo permitimos el conflicto con esas representaciones, ¿no? Ya. Pero bueno, más allá de eso, pensando también en qué queremos, estaba pensando en que no basta con la representación de personajes, sino esto que decíamos, ¿no? La inclusión en todos los ámbitos de, por ejemplo, hacer una película, ¿no? Queremos que haya más directoras de la diversidad sexual, como también indígenas, como afrodescendientes, como etcétera. Queremos lo mismo para las guionistas, para todas, o sea, que tengamos oportunidades y lo pienso también en, bueno, que no nos quedemos en la banda LGBT blanca, ¿no? O de clase media, sino Claro, cómo abrimos Ryan realmente, Murphy, ¿no? o sea, cómo hacemos realmente, o sea, esta palabra que quizá no es la mejor, ¿no? Pero hablamos de inclusión claro. por ver estos personajes en películas, Ujú. pero ¿de qué te sirve que te piensen como consumidor, consumidora o consumidore cuando no tienes las oportunidades laborales que te permiten acceder a eso, ¿no? Entonces, yo pensaría en algo mucho más complejo más allá de la representación, o sea, que no lo veamos como la meta, ¿no? Como creo que es un componente importante de nuestras luchas. Creo que
ahorita, justo en el debate que estaba mencionando con ejemplos como lo de Disney, pues es importante quizá hablar de esa representación y defenderla, pero también qué más es importante, ¿no? Y no, como decíamos, o sea, complejizar los discursos, que no sea nada más porque somos LGBT merecemos esto, sino hablar de la importancia de nuestras miradas en el arte también, ¿no? De, Claro. de estar contando historias también, o estar escribiendo música y haciendo Ujú. música, o lo que sea, ¿no? Como esto, empezamos hablando de Fabián Chaires, ¿no? O Claro. sea, porque es importante también escuchar, ver toda esa diversidad, no solo materializada en ciertas personas o en ciertos personajes, sino en nuestras vidas, ¿no? Creo que Claro. eso es importante. Claro, que el reto sería entonces no es solo el tema con la representación, ¿no? Sino cómo le hacemos para ir un poquito más allá de eso y a la vez dar cuenta de otro tipo de experiencias. Eh, que de todos modos me hiciste pensar en el tema de Fabián Chaires, es decir, quién tiene acceso, ¿no? A ese tipo de espacios y volví a pensar en la cuestión de los medios de comunicación masivos, o sea, es decir, las plataformas que llegan a miles de personas y que no están tan permeados, ¿no? Como lo pueden estar otros espacios que a lo mejor se han ido gestando desde otros lugares. O sea, si literal pienso en nuestras dos televisoras de cadena, ¿cómo se dice? De televisión abierta, las únicas dos que tenemos. Y bueno, si hay una más, lo siento, o sea, sí soy. Imagen TV. Las Ok, pero públicas. pertenece, ¿no? A uno de esos dos, no. No es otra. Ah, También son perversa. tres. Pertenece a los consorcios de radio. Ah, Bueno, y bueno. la televisión pública, ¿no? O sea, la Canal 11, no sé cómo se llama, el de la UNAM. Bueno, El tenemos que cuatro 22. opciones. Pero dos de ellas son las que compiten más, ¿no? O sea, claramente mi ignorancia es ahí lo que, una muestra de. Y que ahí en realidad los discursos no están nada permeados. Ahora, me están haciendo acordarme de todo el fenómeno que vino a producir el tema de este reality show de La Casa de los Famosos y la figura de Wendy Wendy. Guevara, ¿no? O Claro. sea, que me parece que ha sido un fenómeno que me parece, bueno, yo, o sea, en realidad a mí el producto del programa y demás, no quiero pecar de snob, una cosa así, pero no es que me encante, pero lo que produce sí me pareció fascinante, o sea, es decir, lo que vino después y lo que significa para todas ellas y para todas las que estamos medianamente viendo cómo nos la hacemos en la vida, sí me pareció bastante significante. Claro. Em, en fin, seguramente también tiene sus eh, como contrapartes. Quién sabe cuáles son los terrores y los fantasmas que hay atrás de cámaras, no lo Que sabemos. rapidísimo, igual como esta menciona Juan Gabriel, a mí se me hace un personaje muy interesante porque Ya, también digo, como una sociedad tan conservadora se claro, enamoró de un personaje como Juan Gabriel y de la música de Juan Gabriel, ¿no? O sea, claro. no había duda que pertenecía a la diversidad sexual, o quién sabe, ¿no? Pero se me hace muy bello ese fenómeno cultural de un amor tan profundo de una sociedad, porque me acuerdo en Ciudad Juárez, ¿no? Que es de ahí, cómo le lloraron cuando falleció. Se me hace muy lindo ese fenómeno cultural, ¿no? Lo que genera. Ya te iba a decir yo, Juan Gabriel era. Ah, no es cierto, tampoco estoy abajo, tampoco vivo abajo de una piedra. Claro, Sí, no, pero, o sea, totalmente. lo que puede generar desde el cariño, ¿no? Ya Claro, cuando quitas el discurso político, pero es como de, güey, pues me encanta la música de Juan Gabriel o me claro. parece un gran personaje, igual ya no estás pensando tanto en todo esto, como más político, más del conflicto que nos genera, y es otra forma de acercarte a la diversidad sexual y a las historias de la diversidad sexual, ¿no? Claro, no, totalmente. No, es un hecho. Ferca, pero les quería aterrizar más bien también a nuestro contexto. Me acordé, ahorita he estado aquí googleando cosas y demás. También está este personaje que Ay, hizo varios, no lo voy a nombrar porque... sí, menciónalo. Es que sí es importante, ¿no? sí, o sea, este personaje, me acordé cuando Ferca mencionaba el referente De de Carmelo. Ryan, Sí. no, de Ryan Murphy Ah, y sí. toda su producción, no sé si sabes que, ¿no? O sea, si Ujú. todo este terror, Estetización. Ujú. estetización Ah, del las de terror, Manolo etcétera, Caro. etcétera. Ah. Mira, sí supo de quién iba a hablar, exactamente. Ujú. Sí, justo Manolo Caro que ha también hecho sus producciones, ¿no? Como un poquito más en contexto, qué sé yo, mexicano, al menos Mm.
hispanohablante. Claro. Y que tampoco es que, pues no sé, no tengo mucho que decir al respecto. Creo que ahí lo que se jugaba era una suerte de escenas que se vendían, pero en realidad lo que se vendía era una cuestión más en términos como estéticos, eróticos, que una trama sólida. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgarle? Y les recordaba de la producción de Julián Hernández. ¿Alguna de ustedes vio algo de él, de Julián Sí, Hernández? yo justo esa que mencionaste, El cielo dividido, pero hace muchísimo, y otra que ahorita no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Tiene una que se llama Yo soy la felicidad de este Ah, esa, mundo. esa. Ajá. Rabioso sol, rabioso cielo. Creo que fue esa. Ah, no. Cielo dividido fue la primera. Luego rabioso sol, rabioso cielo. Bueno, tiene varias. O sea, me parece que es como Pero uno. pensemos, digo, me choca esta separación, ¿no? Pero Di- esto que se consideraba como cine de arte, como que le da otro lugar, ¿no? O sea, de pronto no estás Claro. tanto en la cultura El popular, mainstream, sino es sí. como, ay, justo esto que decíamos, ¿no? De ay, que snob, pues vas a estos cines Cines, claro. específicos a verlo porque no lo vas a ver en el cine comercial y esa es otra cosa, ¿no? Totalmente. Que está dispuesto a pagar la gente, pues normalmente cae con los estereotipos LGBT. O sea, si tenemos a estos meseros de Televisa que se hacían pasar Mencionaba a por la gays, Ferca. Ajá. pues es porque también la sociedad le gusta eso y le da risa eso y no, Claro, no quieren ver otras cosas LGBT tal vez, ¿no? O sea, claro. no sé, quizá hay temas de la diversidad sexual que ahora sí les afectan mucho en sus valores, en sus posturas, y dicen esto, no lo puedo ver, no lo puedo tolerar y no voy a dar mi dinero para eso. Pero sí, quizá para estos clichés, pues sí les llaman la Claro. atención. Pues, por ejemplo, pienso como más como estoy de acuerdo con Emma que el cielo dividido no necesariamente es una representación pop, pero si hablamos de pop en la cultura popular mexicana, tenemos pues las representaciones de Televisa, ¿no? Y Ya. sobre todo este caso de esta serie de Aristemo, ¿no? Ah, una novela, Que ¿no? era una novela de Juan Osorio que justamente tenía como, bueno, Juan Osorio en general ha tenido como un acercamiento particular a una especie de series que tiene que ver con inclusión de personajes LGBT. Pienso, por ejemplo, no me acuerdo la versión que hizo para Televisa de una que en TV Azteca era Los Sánchez, donde salía Libertad Palomo y el personaje era una tía, pero era necesariamente el personaje tenía que ser una Claro, mujer trans, ¿no? sí. Entonces, tenemos ese, tenemos que luego en la versión de Televisa, em, sale no me acuerdo cómo se llama, pero Arad de la Torre es el papá. Y en esa telenovela ahí tiene un montón de hijos. Y el hijo más pequeño, luego en la continuación, es el Aristóteles que se enamoró. No, el Cuauhtémoc que se enamora del Aristóteles. Ok. Entonces es como todo un O sea, hicieron un multiverso. universo. Claro, te iba a preguntar eso. Ajá, es Hicieron un todo un multiverso. Wow. universo de Juan telenovelas de Juan Osorio. Osorio no le teme al éxito. Pero justamente Exacto, cuando vanguardista. termina y fue muy exitosa y sobre todo la relación de esos dos chavitos fue muy exitosa. Y entonces de repente después sacaron otra novela ahora sobre ellos como pareja de Ujú, protagonistas. Entonces esa fue creo que la cuarta novela de esa historia, de ese mundo, ¿no? ujú. Entonces evidentemente tiene como toda esta cuestión muy heartstopper de Mm, todo es amor y romance, ujú, combinado con estas dramas de telenovela ujú. que de repente todo es amor y romance y se muere de un paro la mamá, ¿no? No Ok. me acuerdo, por ejemplo, como... Entonces, es una cosa, pero que más bien ha sabido integrar a las personas LGBT de una manera que por lo menos se me hace muchísimo menos, es criticable, pero se me hace muchísimo menos violento y agresivo que Carmelo, ¿no? O sea, por lo menos en ese sentido, Juan Osorio quiere hacer una telenovela con Wendy Guevara. Entonces, pues me parece que hay ese tipo de representaciones también, esas oportunidades en México. Y bueno, tenemos
no sé, con este caso de Wendy de la Casa de los Famosos, lo que pasa es que ahí, y lo han dicho un montón de personas, Wendy rompió el esquema de la representación de Televisa, ¿no? Televisa quería usar a Wendy como un activo más en este sentido que ya hemos visto, ¿no? De bueno, para señalar una flechita de inclusión, vamos a poner a la trans, pero pues sabemos que no va a pues generar lo que generó. O Y sea, de no, o sea, no repente fue... no lo planearon, Ok, no lo pudieron contener, no querían que Wendy ganara, ya, pero de repente fue tan auténtica y eso es a lo que me refería con representación. O ya. sea, Wendy representa a la sociedad mexicana para cosas positivas como negativas, problemáticas, lo que quieran. Ya. Pero la gente se acercaba a Wendy, quería que Wendy ganara, porque Wendy era la única persona que era de la clase social, de las personas que veían esa serie a comparación de otros personajes que estaban ahí, que quizá Ujú, eran más heterosexuales, más normativos, más lo que se esperaría o Televisa esperaba que atrajera a la gente, pero no ujú. fueron las influencers que ya estaban dentro de los circuitos de Ya, Televisa las que ganaron al público, ya. sino el público ganaba, el público se acercó a la persona con la que más identidad Mm, sentía. Y mm, entonces, en ese sentido, Wendy no solamente genera una representación LGBT, representa una identificación con la sociedad mexicana. mm, Eso también nos hace pensar que las personas LGBT, la representación que tenemos también es una representación no solamente de orientación sexual, de identidad de género, sino una identificación de clase y una representación de clase. Y muchas veces lo que necesitamos pensar es eso. A veces no tenemos estas alianzas con las personas simplemente por ser LGBT. A ujú, veces tenemos esta identificación, esta construcción de alianzas, esta empatía, porque las personas nos identificamos con otras que han vivido, han sufrido cosas similares a nosotras. ujú. Y eso es lo que necesitamos más, Ya. que haya representación que no esté atrapada en la lógica de la identidad. Ya. Qué interesante me dejaste pensando como el doble efecto. O sea, no le salió iba a decir, le salió el tiro por la culata a Televisa, no lo pensaba ni. Pero bueno, también se reapropiaron de todo eso y le sacaron todo el provecho a vida y por Claro. haber. Pero bueno, en fin, tampoco, sí, ya es exigir demasiado. Nos quedan pocos minutos para terminar esta emisión del día de hoy y el día de hoy sí quiero que nos tomemos unos minutitos para pues hacer una suerte de recomendación breve sobre alguna película, libro o lo que sea que traigan en sus cabezas en este momento. Y pues nada, iríamos cerrando con esto y bueno, todo un reto de aquí para adelante para pensar temas de la representación, las narrativas, las historias, las tramas, en fin, todo una cosa compleja que definitivamente no se cierra nada más con saber si hay alguien o no gay en una película, ¿no? Entonces, voy a iniciar yo para poner el desorden y quiero recomendarles que me hicieron acordar muchísimo hablando de series que rompen ligeramente los estereotipos. Una que se llama Please Like Me, es una Mm, serie australiana, si no mal recuerdo, es muy buena, pero y es angustiante también un ay, poco. sí, te causa Sí, depresión. pero yo creo que por eso me gustó. Es decir, Es me un humor sentí, muy particular, ¿no? me sentí un poco, es que cuando decías algo de las historias, las tramas, yo pensaba, claro, porque en realidad cualquiera de nosotras podrían retratarla en su vida y es una suerte de sitcom con, no sé, ¿no? O sea, no necesitas tanta elaboración. En fin, Please Like Me, creo que estaba en Netflix, no sé si sigue en Netflix y me aparece ahorita en Amazon, pero bueno, Que sale esta comediante lesbiana también, no me acuerdo. Hannah Gatsby. Ah, sí. Sí, también me encanta mucho. Su personaje también está así de que súper Sí, fuerte, pero ve- sí, véanla. sí, véanla. Please Like Me.
Pero bueno, paso el micrófono rápidamente a Emal o a Ferca, quien quiere recomendarlo siguiente. Yo igual rapidísimo, un libro que me gustó mucho que leí el año pasado es Hombres Puros de Mohamed Mgwar Sar, que justo hablando de representaciones, según yo, o al menos así la han presentado como la primera novela LGBT o particularmente gay de Nigeria traducida al español. Entonces, como que hablando de representaciones, se me hizo interesante un poco escuchar esta historia de un país que pues, creo que Claro. culturalmente no tenemos una cercanía, porque pues racismo, no sé, pero Hombres Puros, la verdad se los recomiendo, me gustó mucho la novela, también es muy fuerte, justo empieza, y no es spoiler porque es la primera escena, que retiran un cadáver de un cementerio Ok. por ser de la diversidad sexual, ¿no? O sea, en Nigeria existe esta idea de que no, de que la propia familia incluso tiene que participar en que una persona LGBT no esté en un cementerio, ¿no? Ok. No, la familia tiene que mostrar públicamente ese rechazo. Entonces, Wow. esta novela es muy fuerte, pero la verdad es que también se me hizo muy interesante porque tiene algunas críticas también a la mirada occidental sobre los países africanos, ¿no? Esta en particular sobre Nigeria. Claro. Y bueno, pues yo Ferca. nada más, porque ya quedan 2 pocos minutos, son todos tuyos. Pues más que representación LGBT, yo quisiera quisiera recomendar algo que representa de mejor manera la cuestión de las desapariciones forzadas. Es la película de Aún estoy aquí, esta brasileña que está compitiendo también por el Oscar y que deberíamos de hablar más de esta película y no de Emilia Pérez, ¿no? Entonces, si quieren quitarse el mal sabor de boca, vean esta película, es maravillosa y está basada en una historia real. Y bueno, pues ya dejamos un minuto para El el despedirnos. despedir. ¿Puedes repetir otra vez la película? Aún estoy aquí. Aún estoy aquí. Está todavía en cines, ¿no? Está todavía en cines. Perfecto. Pues bueno, agradecerles a todas, todos, todes, sobre todo todes, que nos hayan pues acompañado en esta transmisión. Ha sido todo una aventura, un reto y bueno, 1000 cosas han atravesado en estas semanas. Esperamos verles, escucharles más bien. Esperamos que nos acompañen en la próxima emisión dentro de 15 días y pues nada, gracias a Emal, a Ferca por estar aquí también. Y esto fue Joterismos. Hasta la próxima. No olviden Adiós. seguirnos en las redes sociales.